Familia, buenos días. Continuamos con nuestra catequesis sobre la Eucaristía. El día de ayer miramos la breve historia de la Eucaristía. Hoy vamos a mirar los desarrollos posteriores a este inicio. Recuerden que lo vamos a hacer despacio. Ustedes traten de comprender bien con la asistencia del Espíritu Santo estos elementos que son claves, son fundamentales para la comprensión del origen de la Eucaristía como tal. Les decía que vamos a trabajar los desarrollos posteriores a la misma. Durante la Edad Media se comulgaba cada vez menos y fueron suprimidas las procesiones de entrada y del ofertorio, al no ser entendidas las lecturas y los textos litúrgicos en latín. La participación tomará expresiones más discretas con el paso de los años. En el siglo IX fue desarrollada la liturgia carolingia, en la que es subrayado el aspecto propiciatorio de celebrar la Eucaristía, por los vivos y por los difuntos. Recuerden, en el siglo IX, desde ahí viene esta tradición. En el siglo XVI, la Reforma Protestante, ingresada por Lutero, criticó no solo la praxis eucarística de la Edad Media, sino que como una reacción un tanto radical, fue negado el carácter sacrificial de la misa, la comunión bajo una sola especie, las misas privadas, a la vez que era recordada la importancia de la liturgia de la palabra y la necesidad de comulgar en la celebración. En fin, era promovida la celebración en lengua vernácula, o quiere decir en la lengua propia de cada país o de cada nación. El Concilio de Trento aceptó con matices algunas de estas propuestas. En la sesión 22 recuerda la importancia de la palabra de Dios y de la comunión frecuente, para que las ovejas de Dios no pasen hambre. Recomienda también una catequesis de los ritos, mientras el ofrecer el cáliz a los laicos fue dejado a la discreción del Papa. Fue así revisada la liturgia romana, dando un lugar al misal de Pío V, estamos hablando del año de 1570, que unificó la celebración a veces un tanto caótica. En los siglos posteriores no hubo cambios sustanciales a este planteamiento. En el siglo XIX, con el movimiento litúrgico fue recuperado el sentido de la celebración eucarística, al mismo tiempo que se promovía el culto eucarístico fuera de la misa. Eran promocionados la comunión frecuente, el uso del canto y la edición de misales populares. Con Pío X se propuso la participación activa de los fieles en la liturgia con el canto y la recepción frecuente de la comunión, cosa que antes no sucedía. Fue además difundida en la misa dialogada, mientras el movimiento bíblico ayudaba a descubrir los tesoros escondidos en la Escritura, también tema que antes no acontecía ni era usual. El Concilio Vaticano II publicó por primera vez un documento que es solemne sobre la liturgia. Estamos hablando del año de 1963, que fue el primer documento publicado por el Vaticano II. Se llama Sacrosanctum Concilium, que valdría la pena que lo pudiéramos leer, lo pudiéramos mirar, recogiendo las anteriores sugerencias y proponiendo la concelebración. Las lecturas en lengua vernácula, que quiere decir lenguas propias de cada país, de cada cultura, y la celebración en torno a las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Fue en 1970, con Paulo VI, que se publica el nuevo misal romano que conocemos, el que vemos sobre el altar, en el que es aplicada toda esta reforma litúrgica. El leccionario, que es donde nosotros proclamamos la palabra de Dios, las lecturas, el que se ubica en el ambón, resultó entonces notablemente enriquecido hasta el punto de que fue recibido también en otras confesiones cristianas. Partes de la celebración eucarística. El mismo relato de los discípulos de Maús que contemplamos en Lucas 24, 13 al 35,
presenta cómo el resucitado les explica las Escrituras y cómo ellos le reconocieron al partir el pan. Entonces, pan y palabra, no olvidemos estos dos términos. Estos mismos elementos aparecen, como hemos visto, en los distintos relatos de las celebraciones de la Eucaristía, como explica el Catecismo en el numeral 1356. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto, dice la Sacrosanctum Concilio número 56. La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica: las mencionadas mesa de la palabra y de la Eucaristía, y toda la celebración eucarística gira en torno a ambos polos. Tras el rito de entrada, el rito penitencial, la liturgia de la palabra, contiene las lecturas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 3. Los días festivos, que son en las festividades y del domingo, antes del Evangelio. La homilía, el credo y la oración universal de los fieles. La liturgia eucarística contiene a su vez la presentación del pan y del vino, que es el ofertorio, la consagración o acción de gracias a Dios, con anáfora, prefacio, epíclesis y el relato de la institución, con la memoria y las intercesiones, y finalmente la comunión. La consagración es el culmen de la celebración eucarística que continúa la previa e inseparable liturgia de la palabra. El Catecismo del Vaticano II resume a su vez las partes esenciales, el rito constitutivo de la liturgia eucarística. Tal vez son términos un poco difíciles para ustedes, pero vamos a hacerlos un poco más comunes. La anáfora. Con la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. Esta es la plegaria eucarística, que se compone a su vez de los siguientes elementos: prefacio, epíclesis, relato de la institución, la memoria, intercesión y la doxología final. El banquete es consecuencia del sacrificio. En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo. Juan 6:51. Y finalmente el rito de conclusión acaba con la misa ha terminado, con un significado misionero y evangelizador. Quiero proponerles a ustedes estas preguntas para que nos ayude las mismas a una mejor comprensión. ¿Qué dos tradiciones litúrgicas tenemos en los primeros días del cristianismo? ¿De qué parte se componen las primeras celebraciones? ¿Cómo celebran los cristianos de origen judío? ¿Qué elementos añaden los gentiles? ¿Qué aportaciones se dan a partir del siglo IV? ¿Qué elementos introduce la Reforma Protestante y cuál es la respuesta del Concilio de Trento? ¿Qué aportaciones realiza el movimiento litúrgico? ¿De qué parte se compone la celebración eucarística y la anáfora? Amén.